Bien, bueno, este programa también tiene un programa paralelo. Muy interno. Así es. Sí, sí, sí. Así Producción se llama. Sí. Pregúntale a Mercedes. Así es. Decirle, dicen Joel, que por el nombre, el juez de Puerto Plata, del caso de Wander Franco, Ajá. Pascual Valenzuela, yo entiendo que ese magistrado estudió con nosotros. Por el nombre lo saco sí. así de cuando lo Ah, de mencionaban su- en las aulas. Puede Pero ser, aquí lo que hubo exacto. fue auto de apertura a juicio, Sí. ¿cierto? Auto de apertura a Así que juicio. todavía no se ha determinado y eso es bueno aclararlo. Además, por lo que vamos... Pero el lavado de activos, explícame eso un poquito. No, yo no entiendo. Pero hay una Sí, cosa sí, muy sí. interesante en ese caso de Wander Franco. Por lo menos yo, no A sé, ver. es la primera vez. Mi memoria, señores, corríjanme. Es la primera vez que yo veo que involucran a la madre mamá. como Eso está muy corresponsable bien, y eso sí. es un muy buen precedente. Bueno, yo creo que he visto que lo han involucrado Oh. en la fase preliminar, en la investigación preliminar, pero elevarla, pero a elevarla la ya segunda a la etapa. apertura a juicios es una... ¿Saben por qué? Porque Muy yo bien. recuerdo el proceso y recuerdo la incidencia de la madre de la forma en la que ella hablaba, la forma en la que ella también se lucraba en un momento determinado de la relación que su hija menor de edad tenía con el joven pelotero, que sabemos las actividades económicas que manejan, que tienen mucha liquidez, vamos a decirlo así. Y ella manifestaba públicamente el dinero que la joven conseguía, que le daba, y hasta llegó a extorsionar en un momento determinado al pelotero, tratando tú sabes, de decirle no te voy a someter, etcétera, etcétera, y todo eso fue de público conocimiento. Al parecer el Ministerio Público lo utilizó para poder involucrarla también en el caso, y me parece bastante bien, Sí. déjenme decirle, me parece muy bien, me parece un muy buen precedente que también ella esté, y miren la calificación que le dan, o sea, es como que estoy No, como ahí el hay una parte- proxenetismo básicamente, lo Sí, que están claro. diciendo. De hecho, para responder la pregunta de Carlos, el Ministerio Público explicó, de hecho, en el expediente de la solicitud de medida de coerción, que la acusación se deriva de los hallazgos de las investigaciones financieras, tanto de las cuentas de Franco como de la imputada, que es la madre en este Ajá. caso. Se refiere específicamente a que la imputada era empleada privada de un banco comercial y percibía un sueldo mensual de más de 47,000 pesos, de acuerdo a reportes de la Super de Bancos. Entonces, la ley, sabemos, la ley muy específicamente la 155, considera el lavado de activos aquel proceso mediante el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales persiguen dan apariencia legítima, habiendo activos ilícitos. Perfecto. Entonces, Pero dicen además de ellos... 47,000 pesos, manejaba Ellos- mucho Dicen dinero. ellos- bastante, Dicen, porque dicen se ven las ellos, transferencias que le dicen hacían. ellos que también se calificó jurídicamente tanto a Franco como a la madre como violadores de los artículos 265 y 266 que tipifican la asociación de malhechores. Bueno, Básicamente por yo eso. te voy a decir algo ahora. Muy fuerte, Yo te voy a dar mi muy fuerte. opinión Muy al respecto. fuertes. Y esto también va de la mano con un comentario que vamos a hacer más adelante, de otro caso que también está en la palestra pública. Pero es lo siguiente, nosotros no podemos precipitarnos en hacer conclusiones sin antes conocer bien el tema. Y ya ustedes saben cuál es el caso que vamos a comentar más adelante, o que hubo de entrada un caso en el que se anunció algo, digamos, se expandió una noticia y todo el mundo la dio por cierto, y al final vino un revés Y y resultó todo el que no mundo que era. dio por cierto eso tuvo que decir, bueno, espérate, donde dije Diego, Digo Diego. quise decir Diego. Así es. Pero entrando a este caso específico, mire, sin necesariamente hurgar en las especificidades del asunto de Wander Franco, quiero decir de entrada que hay que tener cuidado con tipificar lavado de activos por el hecho de que tú obtengas un dinero a propósito de una actividad ilegal. Porque entonces todo el que roba sería lavado de activos, sí. porque ese Exacto. dinero es producto de una actividad ilegal. Correcto. Entonces, todo el que estafa, entonces también es lavador de activos porque ese De dinero es alguna producto de una forma, actividad sí, legal. sí, sí. Si ella y la madre, no estoy diciendo que lo es porque eso lo va a determinar un juicio. Exactamente. Pero si se determina en un juicio que la madre recibía dinero por permitir, ¿verdad?, que su hija se explotara sexualmente, Exactamente. entonces, estamos diciendo que eso constituye un lavado de activos. Toda actividad que genere un dinero ilícito es lavado de activos. Y el lavado de activos conceptualmente no es eso. Entonces, no es eso porque involucra, digamos, una fórmula que, como dijo Paola, implica dar la apariencia de legalidad a un dinero que ha sido producto de una actividad ilícita. Pero esa definición implica 3 pasos: la obtención ilícita, la retención ilícita y luego la integración. apariencia, o sea, que es la parte más difícil. Cuando tú piensas introducir al mercado normal
una cantidad de dinero que tú obtuviste de manera ilícita. De manera ilícita. Entonces, no podemos generalizar que por el hecho de que tú hayas obtenido un dinero, que tiene la cuenta de banco llena de cuarto que le dio Wander Franco. Bueno, pero ese es el producto de la explotación que se le atribuye. No estoy diciendo que lo es. No. Viene de hecho como un derivado de que hay una línea, hay una corriente que establece que todos los delitos precedentes del lavado de activos, en consecuencia, son lavado de activos. Y dentro de uno de esos delitos precedentes está la prostitución, precisamente. Sí, pero estoy de acuerdo. Bueno, pero lo que pasa es que en este caso sería a propósito. Sería a propósito como tal no está prohibido. No, pero sería a propósito, vamos a ver, sería a propósito de una estructura criminal. Es decir, estamos hablando, y también me sorprende el tema de, habría que ver la trata, cómo lo plantean, porque explotación sexual pudiera ser de entrada. Pero como una estructura criminal, es decir, una estructura inteligente que se dedica a delinquir, por eso también me sorprende el 265 y 266, porque se dedica a delinquir, es una empresa criminal que se dedica a eso, y como una estructura que se dedica a la actividad ilícita y a la vez a dar la apariencia de legalidad al dinero que obtiene de esa actividad ilícita, pues ahí tiene razón. Pero el hecho de acometer un delito, recibir una cantidad de dinero, además, aquí no hay apariencia de legalidad porque las transferencias son directamente de Waldo Franco. Correcto. O sea, aquí no hay... Es vulgar, incluso es vulgar. No es un fideicomiso que le está pasando el No, dinero a otro, que trata de engañar. Ella no está recibiendo para luego pasar a No, exactamente, no hay terceros involucrados. No. Es vulgar, es directamente, es el que me lo está dando por esto. Entonces, aquí no hay ninguna apariencia, creo que hay una vulgaridad. Un descaro lo que hay. Realmente. Entonces, hay que tener cuidado, pero yo reitero, habría que ver la especificidad del caso, quizás... yo no sé si cuando el Franco por ahí estaba comprando cosas para él y utilizaba a la mamá. Yo no entiendo eso. Pero de entrada te digo que como se está explicando, llama la atención. Mucho llama la atención, sobre todo sería bueno luego buscar la forma de leer la acusación, porque como dices tú, aquí hay algo claro y qué bueno que estamos aquí nosotros para aclararle todos esos puntos a muchas personas, porque la ley, tal como ha dicho Paola, es como muy abierta. Entonces, como que engloba, mete dentro de un saco todo lo que es la actividad ilícita. Esos detalles que tú acabas de decir no son necesariamente de manejo y conocimiento de todo el mundo, ni siquiera de muchísimos abogados que están quizás familiarizándose con los términos. ¿Entiendes? Los elementos constitutivos del tipo no necesariamente todo el mundo los maneja, porque la ley dice de manera tácita todo aquello que viene de una actividad ilícita y, como tú dices, recibir dinero pero eso es fácil. Eso es fácil. Ilícito, de una estafa. Pero eso es fácil. Tú vas caminando, te robó la cadena, fue la empeñó y tiene unos cuartos. ¿Es lavado de activo? El lavado de activo porque tiene un dinero producto de una actividad ilícita. No, eso es lo que es un vulgar ladrón. Eso es lo que es un vulgar ladrón, porque el lavado de activo implica otra cosa. Pero qué bueno que estamos aquí para aclarar esas cosas. Sí, miren, recatar, nada más hay dos cosas. La primera es que nos mandan un mensaje a la sociedad de que debemos de cuidar a los menores y un mensaje a muchos padres dominicanos: cuidado en lo que andan su hijo y usted apoyar eso, porque es menor de edad. Sí. Es decir, ya no estamos en los tiempos de los 80, para poner un ejemplo, donde se permitía que se iban por la ventana a los 13 años. O de manera vulgar, utilizando el término de Edison Joel, se le vendía una niña a un viejo. A un viejo. Eso es normal. Eso era normal. Es el primer contundente mensaje que manda la sociedad. Eso es cierto. Esa apertura a juicio. Claro. Y con la inclusión de la madre. Realmente. Y lo segundo que se pone de relieve en este caso es precisamente, hay que tener cuenta, señores, con el lavado de activos. Es una figura que se anda persiguiendo hasta en los robos simples. Sí, es cierto. Hasta en los robos simples se anda persiguiendo. Como que está muy alegremente. El lavado de activos en esa situación. Se va a festinar y luego la gente no va a entender, ni va a creer en eso. No. Y entonces usted debe de preguntarse: ven acá, ¿y por qué me quieren poner a mí esa compañía? ¿Y por qué me quieren mandar ese dinero de los Estados Unidos? Porque se está usando mucho eso, que mandan dinero de los Estados Unidos a personas. No, hazme ese favor. Eso ya constituye lo mismo que hazme el favor de que me lleve la maleta. Pero, exacto, eso es truco viejo, Carlos. Esos son trucos viejos ya. Eso lo iba a decir precisamente. Ustedes saben el tema de los $10,000, cuando uno lo lleva en el avión, etcétera. Tú le dices a 3 familiares tuyos que vienen toditos para diciembre, ya para la Navidad, ya comenzó la Navidad, señores. Tráiganme 10 cada uno. Está lavando, ¿no? Ay, Dios mío. Porque no lo está declarando. No lo está declarando. Está lavando. Ahí está lavando, Joel, porque no está pagando la DGI. Y además no sabe dónde se está evadiendo dinero. ¿Y por qué no lo mandó por transferencia bancaria?
Entonces, sí, efectivamente, tal cual, como dice Edison Joel, hay un festín que gira sobre el tema del lavado y hay que tener mucho cuidado cuando uno imputa eso, porque al final de cuentas terminas todo siendo lavado. Exacto. Y ese no es precisamente el fin de la ley. No debería ser. No debería ser, exactamente. pero está muy sujeta a la interpretación. Su esencia. Totalmente. Pero muy quiero abierto. recordar aquí el artículo 14 del Código Procesal Penal, que establece que todo mundo es inocente hasta tanto haya una Claro. sentencia en su contra. Bueno, de qué bueno que tú dices eso. irrevocable. Por eso Qué bueno que dijimos tú dices ahorita que eso. sin entrar en las especificidades, porque Exactamente. no ha sido juzgado, lo que se ha dicho llama la atención a esos aspectos. Y entrando en esto, Carlos, justamente, no sé si Paola iba a decir algo. Sí, brevemente, yo siento que la sociedad últimamente anda buscando constantemente a un villano, al villano favorito de la película. Y secundando precisamente lo que decía Carlos ahora y lo que decía previamente Edison Joel sobre no hacer un juicio de valor como sociedad respecto de ciertas situaciones que cuando de repente se señala a alguien como culpable, pues todito le caemos arriba. Sin embargo, a propósito de lo que la primera noticia que leí ahorita, el caso Calamar, que ahora de repente como que todo se está cayendo hacia un lado o hacia otro, pues no veo el mismo ímpetu tanto de la prensa nacional como de la propia comunidad jurídica. Y es muy importante nosotros, yo creo que llegar a un punto de inflexión en el que, si bien secundemos el hecho de que se persiga cualquier delito, no solamente corrupción, lavado o lo que fuere, también demos respiro o la oportunidad al propio sistema de justicia para que se desarrolle y termine en una conclusión X, que puede ser no culpable o culpable. Pero no sé si el caso Calamar, honestamente, es la crónica de una muerte anunciada tal cual fue con Odebrecht. No lo sé, tampoco tengo los elementos suficientes para decirlo. Pero ya que acabamos con toda esa gente en ese momento determinado, cuando ya todito eran culpables, o dimos por sentado que eran culpables, ahora que de repente le retiran el impedimento de salida al principal acusado, pues no digamos que la jueza es una corrupta por haber hecho eso, ¿no? Imposible, imposible. No, Yo quisiera decir algo con relación a eso. Primero, el concepto que tengo de esa magistrada es un alto concepto para mí. Una magistrada muy seria, muy Mira, correcta, Luno. muy correcta, y se actuó es porque entendió y es su criterio elementos eran que en base suficientes, a lo que le fue presentado, esa fue su decisión. Ahora, hay que aclarar algo porque nos está escuchando la población. Esto no significa que es inocente o culpable. Correcto. Y tú me excusas el término, Paola, pero tampoco significa que el caso ni se está cayendo ni se está construyendo. Y yo creo que eso es lo importante, aclarar en la medida de coerción. ¿Por qué? Porque precisamente cuando el hecho es fresco y quizás la población quiere sangre, quiere carne, quiere muerte, Sí. el sistema se prepara para someter una medida drástica porque Prisión preventiva. necesita satisfacer Esa necesidad. al pueblo con una prisión preventiva, por ejemplo. Sin embargo, no importa que le pongan prisión preventiva de entrada o que le pongan presentación periódica de entrada, eso no está necesariamente atado con el resultado final. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a pensar, y esto es educación y lo hablamos un momento también, en otro programa hablamos de esto, educar al pueblo en este sentido. No significa que es inocente porque le hayan quitado una medida. Totalmente. Ni tampoco significa que es culpable porque se le hayan puesto la medida. Exactamente. Entonces, exactamente. aquí esto es un tema de control procesal. La idea es pretender los fines de la medida de coerción, que aunque originalmente eran unos, y luego de la modificación de la ley 1015 se ampliaron a otros, en definitiva pretende que el imputado se mantenga en el proceso, porque en nuestro sistema no hay proceso sin imputado. Entonces, para que el proceso se pueda realizar, es necesario atarlo al proceso con una medida. Y otros fines, como por ejemplo, que son fines adicionales que se adquirieron después del 2000, de la ley 15, ¿verdad? De la 1015, que son, por ejemplo, la protección a las víctimas y testigos y la protección a la prueba, a la sociedad y otros fines más que se adquirieron al final. Y nunca se ha discutido que es porque como ya va a ser culpable, vamos a meterlo preso desde ahora. O sea, eso no está en discusión. O como ya es inocente, vamos a soltarlo desde ahora. No está en discusión. Entonces, no interpreten nunca ni el levantamiento de una medida como inocencia, ni la imposición de una medida como culpabilidad. Pero de ahí Eso la debe ser importancia lógico. de que tú empieces a aclarar ese tipo de cosas a nivel
a nivel de la población, porque ¿qué es lo que pasa con la parte de Paola? Que completamente entiendo ese punto. Estos juicios mediáticos que vamos haciendo, en cierto punto se ha ido viendo que van presionando a que el ministerio también quiera tomar una vía más allá de lo que tal vez quisiera en algún momento presentar. Entonces tú vas teniendo como la misma parte mediática te va diciendo no. De entrada, previo a tú tener ni siquiera una acusación formal, ya los mismos medios te van diciendo no, es prisión que va a tener. Tú ni siquiera sabes qué le va a presentar el fiscal. Con relación al fondo del caso Calamar, yo creo que eso tendríamos que esperar, como bien dijo Carlos ahorita, no, que llegue la etapa procesual adecuada y se evalúen los elementos de prueba que tiene el Ministerio Público para determinar si es un caso fuerte o no. Yo no me atrevería a compararlo con Odebrecht por muchas circunstancias, porque Odebrecht obviamente no hay un solo preso. A ver, o sea, no me malentienda, yo no me refería al aspecto jurídico, hablaba específicamente sobre el comportamiento de la sociedad frente a los casos, cómo reacciona la sociedad. Sobre eso. Correctísimo, en términos de expectativas y en términos de reacción como tal de la ciudadanía. Evidentemente, pues ningún caso es igual a ningún otro, evidentemente. Así es. Sin embargo, en los últimos años hemos venido viendo una intensidad de procesos, porque eso es cierto, eso está ahí, o sea, podemos hablar de un caso del otro, de como sea que se llame uno u otro, hace 3 años, 4 años, todos estaban, ahora mismo, todos estaban en todas las primeras planas de todos los periódicos de circulación nacional. Sin embargo, ahora no. Ahora cuando quizá lo que suceda, y cuando decía se está cayendo hacia un lado hacia el otro, tampoco me refería al aspecto jurídico, me refería al aspecto, a la narrativa como tal. Porque ahora sí no lo veo en las redes sociales, ahora sí no lo veo en el periódico. Y hay una cosa muy importante, y lo hemos conversado aquí, incluso con y no somos jueces. Con ilustres invitados que han venido. Hay una realidad que, en base a eso que tú dices, de la expectativa de la ciudadanía, de lo que espera, de la presión mediática, es que la misma justicia se ha visto muchas veces en la necesidad, vamos a decir así, de alguna forma, de caer en eso de que tengo que fallar de tal o cual manera, o esa es la percepción que se tiene, por la presión social que implica. Exacto. Porque entonces el contenido social es, la justicia no sirve. Exacto. Lo soltaron. Y qué bueno que Edison habla de eso y lo aclara. El punto de que en una medida de coerción una persona no tenga prisión preventiva, porque hay varias medidas de coerción, pero la única que la gente espera, o la única que la gente entiende que funciona el pueblo, es que esté preso. Y eso no es así. De esa manera lo entienden, dicen, o lo dejaron libre. O lo dejaron libre. Entonces, para eso estamos aquí, para aclarar yo entiendo cositas. Eso, y es importante, reitero, aclararlo nuevamente. Que esté en libertad no significa que es inocente, que esté preso en esta etapa no significa que es culpable. Ahora, yo también quiero, para equilibrar la narrativa, que claro, se evite a toda costa que mediáticamente tú seas culpable cuando después jurídicamente no lo seas, porque ¿quién repara eso? Nadie. Pero también, y eso lo hemos discutido aquí y en otros foros, hay que comprender a la sociedad. La sociedad dominicana tiene una deuda y una sed de justicia por la impunidad, porque aquí no nos vamos a hacer los bobos. Es decir, aquí ocurren hechos, aquí la gente se roba dinero, aquí la gente se va en rojo, por ejemplo, por un tema. O sea, aquí la cosa ocurre, la gente lo ve todos los días y no ve consecuencias jurídicas. Esa impunidad y pierde la fe en la sociedad. Porque recuerden que discutimos también la idea de por qué castigar. ¿Por qué es necesario que una persona que comete un hecho hay que castigarlo? Múltiples teorías, y la hemos discutido aquí, de la prevención general, la prevención particular, todo lo que tú quieras. Pero también hablamos de la prevención general positiva. Y hablamos de Jacob cuando decía que la idea de tu castigar es un reforzamiento a la norma. Tú renunciaste a tu libertad para asociarte. Y digo esto porque antes de la sociedad tú podías, si querías, andar en cuero. Claro. Tú podías coger un fruto de un árbol que se encuentra en una propiedad ajena. Tú eras libre. La sociedad te limita, te dice, no, mira, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto, tú no puedes irte en rojo. Entonces tú estás limitado por el contrato social y las normas que impone el contrato social. Entonces, esa libertad que tú entregas, tú lo haces porque confías en el contrato. Pero ¿qué ocurre? Si el que viola la norma no es castigado, tú pierdes la confianza en el contrato, ya tú tienes que violarla también. Claro. Entonces, si bien tiene, para los fines de Jacob, tiene, digamos, un mensaje de disuasión,
no es negativo, no es por el temor a ser castigado, sino es por el reforzamiento de la norma, porque tú dices, bueno, la sociedad funciona, déjame seguir cumpliendo con las normas. Claro. Entonces, también la sociedad espera que la gente cumpla con la norma y que el que no cumpla sea castigado. Hay un régimen de Entonces, consecuencias. cuando uno ve como el caso de Brecht, que todo el mundo habló de que, porque yo digo, bueno, aquí no hubo culpable de Brecht. El problema es que todo el mundo dice que era tan obvio todo. Claro, la respuesta de un abogado sería, yo no sé si lo hubo, pero nadie lo pudo probar. Exacto. Pero Esa para es la diferencia. sociedad, para la sociedad está bien, nadie lo pudo probar, pero hubo o no hubo. Exacto. Sí. Si no hubo culpable con Odebrecht, entonces nosotros somos el Guinness Record. Porque Correcto. aquí estaba el centro de operaciones. Literalmente. Entonces, en todo lugar, ellos mismos admitieron Se que devolvió un dinero. se devolvió dinero porque ellos exacto. admitieron que hubo culpabilidad, pero aquí no hay un culpable. Entonces, eso No hay un desincentiva. condenado, no hay un Eso desincentiva. Exactamente, es el término. no hay Eso un condenado. desincentiva la confianza que tú colocas sobre el contrato social. Y dice, ¿en qué sociedad voy a creer? Exacto. Si aquí cualquier cosa puede pasar. Entonces, la idea es equilibrar esto. Evitar que tratando de darle tanta confianza a la población se lleve de encuentro derechos fundamentales y a gente que son inocentes presas, pero también hay que evitar que del otro lado impida que se cumpla con el rol de la pena. Es un equilibrio, Carlos. ¿Qué tú opinas? Definitivamente. Ese caso de Brecht y otros muchos casos, entonces lo que te lleva a ti es a decirle al Estado cómo yo tengo que trabajar la política criminal de parte del Ministerio Público, con la preparación de la Policía Judicial, con la preparación de los ministerios públicos, para tener casos fuertes y que no se caigan en los tribunales. Por ejemplo, Menos mediático, ¿verdad? teníamos aquí menos mediático a Emery Colombi, y ella decía precisamente eso. Y le decía yo, entonces no hubo culpable aquí, decía ella. Bueno, lo que no hubo fue una aprobación de la acusación. Sí. Exacto. Entonces, Eso diría un abogado, fue Claro. inteligente. Claro. Eso No se diría un pudo abogado. probar la acusación. Entonces, como es todo el mundo inocente hasta que se demuestre lo contrario, pues hasta ahora no sabemos y no podemos decir No, porque nosotros también- como ciudadanos que hubo Claro, nada. eso puede, Absolutamente. eso puede ser también producto de una mala investigación. Exacto. Una mala investigación por ineficiencia Correcto. o apota, uno no sabe. Sí, sí, Uno no porque sabe. estaban arrollados. Pero miren, mis amigos, como casi tenemos el invitado, hay un caso que no se nos puede quedar, que la población está esperando que lo comentemos también. Y va conectado con lo que dijimos ahorita, que nosotros no podemos irnos con el amague. Nosotros no podemos dar por cierto, y así pensamos los abogados. Claro. Los abogados siempre presumimos, hasta prueba en contrario, esto es lo que hay. Claro que sí. Y ocurrió esto con un caso que ahora mismo hay dos narrativas. Primero fue protagonizado mediáticamente Sí. por una sola narrativa y luego entró otra que la contradijo. Y hoy por hoy la gente está perdida, aunque la segunda narrativa tiene como cierta lógica. Además de que también hay una acusación formal, que ya es un acto jurídico, ¿verdad? Que nosotros tenemos que darle fe. Sobre todo porque están hechos, desde mi punto de vista, por fiscales honestos. Y yo quiero reiterar esto. Me refiero al caso Carla Fitch. Y quiero decir que en cuanto a fiscales honestos, que yo personalmente creo mucho en la honestidad de Iván Félix. Para mí, un tipo correcto, Sí, sí. un tipo que no tiene, que ha demostrado en todo su historial como profesional Su integridad. su integridad ante la sociedad. Entonces, para mí no hay discusión que es una persona honesta. Y ya hay una acusación depositada y esto hace un cambio de narrativa. La primera narrativa refirió con relación a unos acosos, unas extorsiones por parte originalmente y en el supuesto de una persona a quien se le dijo que se llamaba Carla Fitch. Y luego la segunda narrativa decía que Carla Fitch había sido suplantada en su identidad y que eso no lo había hecho ella, sino otra persona. Ajá. Entonces, mis amigos, yo tiro esa bomba caliente sobre la mesa, a ver qué usted me va a decir. Muy fuerte. Primero me aduno a conozco al magistrado Iván Félix, una dama de persona, realmente, y me aduno a toda ese historial que tiene de que siempre se ha manejado por la derecha, Carlos, sin dejar de lado. antes que cierres el comentario, vamos a un pequeño corte. Regresamos con el comentario De porque acuerdo. está caliente, como dice. Adelante, please.